En esa parcela, la familia Mota y con ella la familia Gladys Martínez Viuda Penson, recibió la señora Gladys Martínez 139,000 metros en un título que está a su nombre, y ese título es el número 90 61 50 67 51, y tengo en mi poder una certificación del Catastro Nacional de Tierra, del Tribunal de Tierra, de hace menos de un mes, donde certifican eso que yo estoy planteando. Esa tierra entonces no son del Estado Dominicano, la verdad hay que ponerla siempre al frente, no son del ayuntamiento, y aun cuando fueran declaradas de utilidad pública en algún momento, nunca le fueron pagadas a sus propietarios, si así fue. El hecho está de tal magnitud que los títulos están a nombre de ellos, y a ellos, para que esto quede claro, nosotros hicimos un acuerdo, nosotros y los que ahí viven, no los que yo mudé. Ahí hay gente que vive desde el año 1000, o desde hace más de 10 años, con vivienda valorada en muy alto precio antes de que las tumbaran. Lo he dicho varias veces, pero lo repito de nuevo. Y ahí nosotros, en el caso de nosotros, un sindicato afiliado a Fenatrano llegó a un acuerdo con Juan de los Santos en el año 2005, y desde esa fecha le estuvieron pagando impuestos, porque los compañeros nuestros entendían que esa tierra, el ayuntamiento tenía algo que ver. Cuando vino el primer desalojo, sin que avisaran a nadie, y sin buscar ningún nivel de negociación, ningún nivel de compensación por las inversiones que la gente había hecho allí, nosotros nos preocupamos porque ya todo estaba desalojado, y procuramos ver la realidad de la tierra, la realidad desde el punto de vista de la propiedad, y encontramos a los abogados de la señora Gladys Pimentel Viuda Penson, y con ellos tengo en mi poder el acto notarial. Hicimos un acuerdo para comprarle a plazo, para que cada persona que vivía ahí y que tiene un derecho ahí fuera pagándolo en el menor tiempo posible, 100, 200 metros, lo que tuviera, 75,000 metros cuadrados en un documento aquí. Pero si esto es falso, si yo no tengo ninguna razón, hay un juicio para el día 20, que pongan en evidencia la falsedad de escritura en que yo y mis compañeros y los habitantes de allí han incurrido, que ahí tendrán mucha tela por donde cortar, no contra Juan Uvieres, sino ya contra un diputado que se ha prestado a falsificar documentos del Tribunal de Tierra para legitimar mi presencia allí o la presencia de otras personas y yo apoyarlas. Sobre el hecho de que hay un tanque de combustible desde el año 2005, Juan de los Santos sabe que ahí hay un tanque de combustible, y lo sabe el gobierno dominicano, que tenía 2 supervisores hasta el viernes pasado vigilando la venta de ese combustible, pagado por Industria y Comercio, perteneciente a quien, a Fenatrano, no, perteneciente al sindicato Ruta 24. Y doy estos datos porque cuando se le tiene miedo a la verdad, se recurre a la falsedad y se recurre a manipular informaciones. En este caso, es muy claro que sí, porque ellos no permitieron que entrara la prensa, y toda la información que sale grabada es porque bajo distintas, nosotros pudimos grabar todo lo que pasó ya en el último momento, y el 4 de mayo también. ¿Por qué ellos impidieron antes de ayer que entrara la prensa? ¿Por cuál razón destruyeron? A los pocos que lograron entrar, le destruyeron todos sus las cámaras de video o las cámaras digitales. El que esconde la verdad, el que le tiene miedo a la verdad, nunca quiere saber de la prensa, porque la prensa que es verdadera irrita, crea problemas. De manera que a Julio, a quien aprecio bastante, esa es la verdad. Y si no tengo documentos, yo pienso que estaré bien, y mis abogados estarán bien, y los de Fenatrano estarán bien, para que el jueves Juan de los Santos demuestre que él sí tiene documentos, y para que demuestre que él sí tiene el aval de la sala capitular para haber hecho ese acto. A través del llamado que nos hizo Alvarito, nosotros dimos por un hecho, cuando el alguacil se retiró, que íbamos a ser convocados para una mesa de diálogo
pero nunca recibimos la convocatoria, aun cuando nos movimos en distintos escenarios políticos vinculados al partido de gobierno. No, lo que recibimos fue el otro día. Y sobre el hecho de que nosotros comenzamos a disparar, habíamos 5 compañeros cuando yo recibí el desllorazo que recibí, y el último ya lo recibí tirado en el suelo porque me tiré al suelo en un ojo, en el ojo precisamente izquierdo, para que esto quede claro frente al país. Y podemos defender cualquier cosa, cualquier derecho, podemos defender lo que se entienda del lugar, pero vamos a defenderlo con la verdad. Y yo, en mi caso también, con documentos y con las personas que nos hicieron la venta a nosotros condicional, estoy también dispuesto a ir a la Z, para si no, como por lo que yo hablo no se ve, la Z pueda verlo y pueda designar su propio abogado, el propio Rosendo pueda verlo con sus propios ojos y decir y escribir lo que ve, independientemente de cualquier otro interés que pudieran haber, del afecto que pueda haber hacia mí o hacia otro. Esa es la verdad y están mintiendo lo que dicen, que yo no tengo nada. Le doy las gracias por permitirme esta situación que se ha dado y yo espero que no me sigan emboscando para intentar asesinarme. Porque, Juan, un momentito, por favor. Bueno, en primer lugar, con lo que tiene que ver con tu moral, yo traté de dejar totalmente claro en mi comentario que no me dirigía, digamos, a un cuestionamiento particular, e incluso expliqué por qué entiendo que tú tienes la autoridad que tienes. Entonces, sí, el cuestionamiento se dirige básicamente, Juan, estamos ante la aplicación de una decisión del abogado del Estado que tú no compartes. ¿No tienes tú los mecanismos legales para enfrentar esa decisión en vez de hacer lo que hiciste, es decir, irte a oponer a la ejecución de una decisión legal? Julio, nosotros no fuimos notificados. Julio, que te demuestren a ti que nosotros fuimos notificados por el abogado del Estado. El abogado del Estado tiene, cuando hay una litis sobre terrenos, es en este momento la persona, el funcionario que interviene, y en primera fase llama una fase de conciliación según establece la ley de tierras en estos momentos. A eso, si hay un documento, primero ese documento no existe para cuando desalojaron el día 4 de mayo. Si existe para este desalojo, a nosotros no fuimos notificados, ni a nosotros nadie nos ha enseñado ese documento. En tercer lugar, un abogado del Estado no puede ordenar desalojo sobre un terreno donde otro no tiene calidad. Y si tiene calidad, tiene que demostrarlo o frente a él primero en una fase conciliatoria y segundo en una fase de un tribunal. Y yo te estoy hablando de documentos, te estoy dando datos que, como tú tienes buena fuente, puedes investigar si estos números que yo di son verdaderos o no corresponden, aún sin yo enseñártelos. Ustedes tienen como conocerlo, y más tú que eres una persona muy acuciosa y talentosa, de manera que yo no fui a enfrentar eso, yo fui a estar ahí y yo lo que recibí fue la agresión, Julio. Te lo estoy hablando porque yo, armado, he estado hablando con el coronel Figueroa y el coronel Figueroa me dijo: Juan, no te preocupes, que el general Sualdí y otro general, que es un general que está, lo pusieron en retiro y está al servicio del ayuntamiento, ellos cuando vean estos documentos sabrán qué decirle a Juancito. En esos momentos desplegaron las tropas y comenzaron a actuar. Yo estaba hablando con el coronel Figueroa delante de decenas de testigos, buscando una salida que no hubiera ningún tipo de accionar. Y yo no quería, porque en última instancia podían haber ocupado el lugar, pero tenían que destruir esas viviendas. Si al final de cuentas podía haber algún mecanismo de negociación con esa gente, no conmigo, yo ahí no tengo nada. Personalmente no tengo absolutamente nada, ni quiero tenerlo tampoco. Entonces, Julio, si había una decisión del abogado del Estado, tú sabes que procede la notificación para que en 15 días tú presentes tus argumentos contrarios a quien está demandando tu desalojo. Entonces yo emplazo para que me demuestren que yo
recibí, o Fenatrano, o los que ahí viven, nosotros recibimos una compulsa del abogado del Estado para que nos presentáramos allá a ser escuchados como se estilan las cosas y como lo establece la ley, Julio. De lo otro que te hayan orientado, te hayan dicho, es todo falso, es toda mentira y yo puedo demostrarlo. Pero además, Julio, yo encaucé y Fenatrano encauzó y los que allí viven encauzaron por los mecanismos legales un recurso de amparo para depositarlo y lo depositamos y hay causa el día 20 de este mes. No podía la sindicatura esperar el día 20 de este mes para demostrar escritura en falsedad y demostrar que ellos son los dueños. Y yo le dije al coronel y le dije a otro coronel que había ido el día antes, si me demuestran que esos terrenos son de ustedes, nosotros abandonamos el terreno y le decimos a los que ahí viven que busquen un acuerdo con el ayuntamiento a como dé lugar. Te lo planteo de esa manera porque así te lo dijimos y hoy te lo repito a ti y te lo repito al programa de la Z y sobre todo a don Álvaro que le hizo un llamado a Juantito los otros días. Si ellos demuestran que esos terrenos son de ellos, yo a ustedes y a este país les pido disculpas. Y los abogados que me firmaron este documento y el Tribunal de Tierra tendrá que demostrar cómo allí se falsifican documentos que ellos no entregan y cómo además yo tengo una certificación de ellos diciendo que esa tierra le pertenece a la señora Gladys Martínez, viuda Penso, Julio Martínez Pozo, por favor. Juan, primero aquí haciendo nosotros votos para que tú recuperes tu salud. Y gracias, luego, sí, y entonces mira, la jefatura de la Policía Nacional emite una nota hoy diciendo que ellos para provocar el desalojo del pasado sábado están amparados en una orden judicial, en una orden de la oficina del abogado del Estado, la número 832 que se emitió el 25 de julio de este año. ¿Ustedes tienen conocimiento de esa orden? La estoy conociendo ahora. Óyelo bien. Segundo, si hay una orden del abogado del Estado, yo no sé, tú me disculpas la imprudencia, pero yo sé que si tú no eres abogado, sabes que para lo que debió hacer el abogado del Estado era comunicarle a los que ahí viven, entre ellos el sindicato nuestro, que existía esa orden de desalojo. Si la jefatura de la policía tenía esa orden, yo emplazo al jefe de la policía o a su aldí o al coronel que él delegó, que fue Figueroa, a que diga en qué momento nos llamó a nosotros. Ahora, yo sí le entregué a ellos, y le entregué al alguacil, y le entregué al coronel de la policía, que está escrito al ayuntamiento, un legado de documentos con esto que yo he estado planteando públicamente hoy. Se lo entregué el viernes pasado. Dice la policía. El viernes pasado se lo entregué. Pero además, este acto, si existe, fíjate que tiene fecha después del primer desalojo, que fue el 4 de mayo. Óyelo bien, el 4 de mayo fue el primer desalojo y destrucción de todo. Perdóname que te interrumpa, Juan, querido amigo. Sí. Las personas desalojadas, ¿dónde están en el día de hoy? Están ahí en Brisas, debajo, están y pueden ustedes ir a contactarla, ustedes tienen medios para hacerlo, amparadas por otros familiares o amparadas por vecinos. Ahí están en Brisa del Este, porque eso colinda, lo separa simplemente una muralla, un farallón, y abajo a menos de 20 metros hay toda una cantidad de viviendas, como delante también hay una cantidad de edificios multimillonarios que yo no sé por qué a ellos no lo desalojan también, pero están ahí debajo. Ayer mandamos a comprarle 2 carpas para que los niños no estén a la intemperie. Perdón, Juan, dos carpas. Escucha, te interrumpa. ¿Cuántas personas, de cuántas personas hablamos? Ahí te está hablando de que habían 72 viviendas habitadas todas. Habitadas todas. Y pero, yo no habitaba ninguna. ¿Y cuántas personas en total, más o menos, en esas 62 viviendas? 72.
Póngale una media de 2 personas y usted la va a encontrar, ustedes se la van a encontrar ahí, en ese lugar, y van a encontrar los testimonios. Y yo puedo enviarle videos de lo que se grabaron para ver si son choferes o ver si son míos, pero al final yo quiero darle una cosa clara a la luz. Sí. Suponte que yo compré, vamos a suponer ya en el último de los extremos, suponte que al final resulte que esto que yo digo es verdad, como va a ser verdad en los tribunales. Ahí nosotros, los que compramos, donde está la Junta de Vecinos de Alto Tebriza, podemos atentar a quien querramos, salvo que esté impedido eso, luego de haber hecho la compra. Y quienes tenían el derecho de la oposición a eso eran los y son los propietarios del terreno, Juan, que transfirieron una parte a nosotros. Dice la policía en su nota también, y a mí me gustaría la reacción tuya sobre ese tema, que lo que tú tienes en el ojo es una leve herida de perdigón. Así ellos lo definen en su nota, leve herida de perdigón. ¿Cuál es el diagnóstico médico? ¿Qué te han dicho a ti? Parece que los médicos de la Policía Nacional que me investigaron a través de estos aparatos modernos que existen, por eso yo salí de la clínica integral, porque no tenían el equipo suficiente, y aquí hay un equipo médico que yo no quiero responderte directamente yo, hay un equipo médico que te puede decir, te puede mostrar las tomografías de este aparato de la luz redondo, yo no sé cómo se llama, pero creo que un tomógrafo que te meten, te sacan, y de ahí te sacan. Ellos podrán decirte, no si tengo un perdigón leve, una herida leve en el ojo, sino si tengo 24 perdigones en el cuerpo, porque además se ven las heridas. Ellos podrán decirte lo mejor que yo, porque yo no quiero inventarme un cuento, pero la policía está mintiéndole al país, y es una vergüenza que la policía, por tapar la agresión criminal que hicieron contra mí, estén hablando de mentiras al pueblo dominicano. Juan, se habla de una señora que estaba en un autobús de la ONSA, que fue agredida a pedrada y que estaría en una situación delicada de salud. ¿Tiene algún conocimiento de esto? Bueno, yo ahí adentro no había onza, yo no vi ninguna onza ahí adentro, yo estuve ahí hasta que pude salir el viernes pasado. Ahí lo que habían eran más de 500 policías con guagua de la Policía Nacional. Pero parece que fue una reacción posterior por ese hecho, ¿no? De reacciones. Bueno, pero tú entonces debes saber, la inteligencia te lleva a ti a saber que yo estaba interno en una clínica y luego en otra clínica, que entonces esas cosas, si pasaron condenables, porque nosotros tenemos los documentos, el valor y la gallardía suficiente para defender con las palabras nuestros derechos, pero yo no tengo conocimiento de eso. Hoy estoy hablando porque todos los programas amanecieron, algunos sedados y otros creyendo la verdad de la Policía Nacional, con un objetivo: desacreditarnos moralmente, plantearnos como ocupantes de tierra ajena y sobre todo tierra del Estado Dominicano. Porque si yo pongo una tierra del Estado, tú también tienes derecho a coger otra tierra. Sí. Entonces, el Estado no tiene nada, y sobre la onda y esta guagua no tengo ninguna información. Gracias, Juan Uvieres, por la participación. Llévatelo, Cundo.